Los agricultores medievales enfrentaban desafíos enormes para alimentar a sus comunidades con herramientas limitadas, sin maquinaria moderna y con poco tiempo libre. Sin embargo, lograron desarrollar métodos ingeniosos que incrementaron significativamente la productividad de sus cosechas. Sus técnicas, aunque simples en apariencia, representaban siglos de experiencia acumulada y observación cuidadosa en la rotación de cultivos. Se convirtió en la piedra angular de la agricultura medieval. Los campesinos dividían sus tierras en 2 o 3 campos separados, implementando un sistema que permitía que cada parcela descansara periódicamente. En un campo plantaban trigo o centeno para el pan, mientras que en otro sembraban legumbres, como frijoles y guisantes que devolvían nutrientes al suelo. Si contaban con un tercer campo, lo dejaban en barbecho durante todo un año, permitiendo que la tierra se recuperara naturalmente. Este sistema funcionaba porque diferentes plantas extraían y aportaban distintos elementos al suelo. El trigo y el centeno consumían nitrógeno, mientras que las legumbres lo restituían mediante sus raíces. El campo en descanso permitía que los nutrientes se regeneraran de forma natural. La rotación también interrumpía los ciclos de plagas y enfermedades, ya que los insectos y patógenos específicos de un cultivo no podían establecerse permanentemente en un mismo lugar. Los beneficios de este sistema eran múltiples. El suelo mantenía su fertilidad sin necesidad de grandes cantidades de abono. Las enfermedades de los cultivos no podían acumularse. Los problemas de malezas disminuían considerablemente y el riesgo se distribuía entre diferentes tipos de plantas. Las investigaciones sugieren que la rotación de cultivos aumentó los rendimientos entre un 20 y 30%. Hacia el año 1300 en Inglaterra, desarrollaron el sistema de 3 campos, mientras que en Alemania y Francia preferían el sistema de 2 campos. La innovación en herramientas también transformó la agricultura medieval. Durante siglos, los agricultores lucharon con arados de madera que apenas arañaban la superficie del suelo. Estos arados primitivos funcionaban adecuadamente en los suelos ligeros y arenosos del Mediterráneo, pero resultaban completamente inútiles en las tierras arcillosas y pesadas del norte de Europa. Alrededor del siglo IX, apareció el arado de vertedera, posiblemente la herramienta más importante en la historia de la agricultura medieval. Esta nueva herramienta constaba de 3 partes fundamentales que trabajaban en conjunto: el cuchillo vertical que cortaba la tierra, la reja horizontal que cortaba por debajo del suelo, y la vertedera, una tabla curva que volteaba completamente la tierra. Por primera vez, los agricultores pudieron voltear adecuadamente el suelo, enterrando las malezas y los restos vegetales que se descomponían y alimentaban el siguiente cultivo. Los suelos pesados del norte de Europa, que antes habían sido una maldición, se convirtieron en una bendición. El arado de vertedera funcionaba especialmente bien en suelos densos y húmedos, precisamente el tipo que se encontraba en Inglaterra, Francia y Alemania. En los arados antiguos, a menudo necesitaban de 6 a 8 bueyes para atravesar el suelo duro, mientras que los nuevos arados de vertedera podían realizar el trabajo con solo 2 a 4 animales. Esta reducción del 50% en la fuerza animal significaba que menos tierra se dedicaba a cultivar alimento para los animales, y más tierra podía destinarse a alimentar a las personas. Los estudios indican que los arados de vertedera podían preparar los campos en aproximadamente la mitad del tiempo que los modelos anteriores, ahorrando cientos de horas de trabajo cada año por agricultor. Los arados nuevos no eran perfectos, ya que eran más pesados, más complejos y requerían herreros especializados para su fabricación. Un buen arado costaba varios meses del ingreso de un agricultor, por lo que muchas aldeas unían sus recursos para comprar un arado que todos compartían. Esta cooperación condujo a comunidades agrícolas más organizadas, donde las personas tenían que trabajar juntas en la organización social de la agricultura medieval. Se basaba en el trabajo en equipo y los recursos compartidos. La mayoría de las aldeas medievales organizaban sus tierras de cultivo en lo que llamaban el sistema de campo abierto. En lugar de que cada familia tuviera una gran granja con cercas alrededor, las tierras de cultivo de la aldea se dividían en grandes campos abiertos, y cada familia cultivaba varias franjas estrechas de tierra, dispersas por estos campos. A primera vista, este sistema parecía terrible, como si cada estudiante tuviera que cambiar de escritorio y aula para cada materia, corriendo por todo el edificio. Sin embargo, esta extraña disposición tenía beneficios geniales. Primero, significaba que cada familia obtenía algo de tierra buena y algo de tierra no tan buena, ya que con las franjas distribuidas por todos los campos, ninguna familia se quedaba atascada con toda la tierra mala. Segundo, obligaba a todos a cultivar juntos
en el mismo horario, creando una presión social medieval donde todos debían arar, plantar y cosechar aproximadamente al mismo tiempo. Esta coordinación significaba que las personas podían ayudarse mutuamente durante los periodos ocupados. El arado y la cosecha se convertían en eventos comunitarios. Pocas familias poseían suficientes bueyes para tirar de un arado por sí solas, por lo que juntaban sus animales. Los registros de la Inglaterra medieval muestran que en algunas aldeas, más del 75% de los agricultores poseían solo un buey, o ninguno. Sin compartir, no podrían haber arado en absoluto en las herramientas. También se compartían. En lugar de que cada familia poseyera un arado cuando solo se usaba unas pocas semanas cada año, construían juntos el mejor arado que podían permitirse y se turnaban para usarlo. Este trabajo en equipo se extendía más allá de simplemente compartir herramientas. Los agricultores medievales ayudaban a cosechar las cosechas de los demás durante los periodos ocupados. Incluso la comida misma a veces se compartía. Muchas aldeas mantenían un almacén de granos comunitario para ayudar a las familias que tenían una mala cosecha. Si tus cultivos fallaban un año, podrías pedir prestado grano y devolverlo después de tu próxima cosecha exitosa. El set de riesgo compartido y recompensa compartida significaba que las aldeas medievales eran notablemente resistentes. En toda esta cooperación, no solo hizo que la agricultura fuera más fácil, sino que también construyó comunidades más fuertes. Las aldeas desarrollaron costumbres y celebraciones complejas alrededor de su calendario agrícola. Los agricultores medievales habrían mirado nuestras enormes granjas individuales de hoy y preguntado, ¿pero quién te ayuda cuando tu buey se enferma o tu granero se incendia? El control de plagas representaba otro desafío constante. Los insectos, las plagas y las enfermedades de las plantas siempre han sido una pesadilla para los agricultores. Sin pesticidas modernos, los agricultores medievales recurrieron a la naturaleza misma en busca de soluciones, creando sistemas inteligentes que mantuvieron las plagas bajo control sin tecnología. Los pollos se convirtieron en su arma secreta. Los agricultores medievales permitían que sus pollos vagaran libremente por los campos antes de plantar y después de la cosecha. Estos asistentes de granja emplumados devoraban con avidez insectos, larvas y semillas de malezas mientras rascaban el suelo. Un solo pollo puede comer aproximadamente 700 insectos en un día, y una pequeña bandada de 10 palos podría eliminar más de 7,000 insectos diariamente en los pollos. No eran los únicos socios de aves de corral. Los patos se desplegaban para manejar babosas y caracoles, mientras que los gansos eran excelentes para desmalezar, ya que comían malezas jóvenes mientras dejaban en paz a la mayoría de las plantas de cultivo. Para el resto de la temporada de crecimiento, los agricultores medievales se volvieron creativos con la siembra acompañante, cultivando ciertas plantas juntas porque se beneficiaban mutuamente. Las plantas de olor fuerte, como el ajo, la cebolla y los puerros, se plantaban en jardines y en los bordes de los campos de granos. Los compuestos de azufre que liberan estas plantas repelen naturalmente a muchos insectos. Los registros de los jardines de monasterios muestran que los monjes plantaban hileras de ajo y cebollas alrededor de todas sus parcelas de jardín, creando un campo de fuerza maloliente que muchas plagas no cruzarían. A las flores tampoco eran solo para lucir. Los agricultores medievales plantaban caléndulas, lavanda y otras plantas con flores que atraían insectos beneficiosos. Los depredadores naturales de las plagas destructoras de cultivos, las mariquitas, las crisopas y las avispas depredadoras, cazaban pulgones y orugas que atacaban los cultivos. Era como contratar una pequeña fuerza aérea que trabajaba gratis, solo necesitando algunas flores para llamar hogar. Incluso el sistema de rotación de cultivos ayudó a combatir las plagas. Al cambiar lo que se plantaba en cada campo cada año, los agricultores evitaron que las poblaciones de plagas se acumularan. Un escarabajo, al que le gusta comer frijoles, no puede sobrevivir muy bien en un campo de trigo. En los huertos, los agricultores medievales usaban plantaciones diversas, mezclando diferentes cultivos, en lugar de cultivar un tipo en hileras ordenadas para las plagas de almacenamiento que atacaban el grano cosechado. Los agricultores medievales mezclaban su grano con cenizas de las chimeneas. La ceniza fina se metía en los orificios de respiración de los gorgojos y otras plagas de almacenamiento, sofocándolos sin dañar el grano. Los registros sugieren que las pérdidas por plagas podrían haber sido alrededor del 15 al 20% de las cosechas, no mucho peor de lo que experimentan los agricultores modernos, incluso con pesticidas químicos.
El control de malezas presentaba otro desafío constante. Las malezas eran un enemigo persistente que podía ahogar los cultivos y robar nutrientes del suelo. Sin herbicidas o equipo sofisticado, los agricultores medievales desarrollaron múltiples estrategias inteligentes para reducir el tiempo de deshierde y salvar sus espaldas de horas interminables de agacharse y tirar primero. Los agricultores medievales usaban la siembra de alta densidad, a diferencia de las granjas modernas donde los cultivos a menudo se plantan en hileras muy espaciadas. Los agricultores medievales empacaban sus plantas de cultivo muy juntas. Este enfoque abarrotado significaba que menos luz solar llegaba al suelo, lo que evitaba que muchas malezas comenzaran cuando los agricultores medievales necesitaban desmalezar. No esperaban hasta que las malezas fueran altas y estuvieran bien establecidas. Usando azadas de mango corto llamadas handmetex, rozaban justo debajo de la superficie del suelo, cortando las plántulas de malezas antes de que pudieran establecer raíces fuertes. El momento era crucial, periodos dedicados y deshierde programados. Aproximadamente 3 o 4 semanas después de la siembra, exactamente cuando la mayoría de las semillas de maleza habrían brotado, pero antes de que pudieran establecer raíces profundas para los campos de granos, los agricultores medievales desarrollaron una herramienta especializada llamada gancho de deshierde. Esta era una pequeña hoja afilada, unida a un mango largo que permitía al agricultor llegar entre las plantas de granos y cortar las malezas sin agacharse. Un agricultor hábil usando un gancho de deshierde podía limpiar malezas de un área aproximadamente 10 veces más rápido que tirando a mano. Solo en otra estrategia era cronometrar el arado cuidadosamente. Después de la cosecha, los campos se araban inmediatamente para enterrar cualquier semilla de maleza que hubiera caído en la superficie. Al enterrar estas semillas demasiado profundas para germinar, los agricultores evitaban la próxima generación de malezas antes de que pudieran comenzar en los agricultores medievales. También usaban lo que ahora llamamos técnicas de semillero falso. Preparaban un campo para plantar, pero luego esperaban 1 o 2 semanas para que las malezas brotaran. Luego las asadonaban antes de plantar su cultivo real. Para los huertos, se esparcían capas de paja, hojas e incluso desperdicios de lana entre las plantas para bloquear el crecimiento de malezas. Los científicos de malezas, que han estudiado la agricultura tradicional, estiman que los métodos de control de malezas medievales podrían reducir la presión de malezas en un 60 a 70% en comparación con los campos no gestionados. Por supuesto, los agricultores medievales no ganaron todas las batallas contra las malezas, pero considerando que tenían que descubrir todo esto a través de ensayo y error, su éxito es bastante impresionante. El clima siempre ha sido la gran carta salvaje de la agricultura. Demasiada lluvia, no suficiente lluvia, heladas inesperadas, tormentas de granizo de verano, en cualquiera de estos podría destruir meses de trabajo duro en cuestión de horas. Los agricultores medievales no tenían pronósticos del tiempo, sistemas de riego ni seguros de cultivos, por lo que desarrollaron un enfoque que no era luchar contra el clima, sino planificar alrededor de él. Una de sus estrategias más efectivas era planear una mezcla diversa de cultivos con diferentes tolerancias al clima. Los agricultores medievales cultivaban al menos 5 a 7 tipos diferentes de granos y vegetales cada año. Sus apuestas entre múltiples cultivos aseguraban que algo siempre sobreviviría. El centeno y la cebada, por ejemplo, pueden manejar condiciones frías y húmedas que matarían al trigo. Los frijoles y guisantes pueden sobrevivir a la sequía, mejor que muchos granos. Los agricultores medievales también plantaban el mismo cultivo en diferentes ubicaciones. Un campo de trigo, en un área baja, podría inundarse en un año lluvioso, pero el trigo plantado, en una ladera, sobreviviría. Los registros muestran que los agricultores a menudo plantaban el mismo grano en 3 o 4 ubicaciones diferentes alrededor de la aldea, cada una con condiciones ligeramente diferentes. También dominaron el arte del momento. No plantaban todos sus cultivos a la vez, sino que escalonaban su siembra durante varias semanas. Si una helada tardía mataba las plantaciones tempranas, las posteriores sobrevivirían. Los estudios de registros agrícolas medievales sugieren que incluso en años con clima terrible, los agricultores generalmente cosechaban al menos del 30 al 40% de una cosecha normal, suficiente para evitar la inanición si eran cuidadosos. La gestión del agua era otro truco agrícola medieval. Los agricultores cavaban redes de zanjas para drenar el exceso de agua de sus campos,
durante los períodos húmedos. En áreas propensas a inundaciones, creaban campos elevados apilando suelo en plataformas de cultivo, elevadas rodeadas de zanjas de drenaje. Para los períodos secos, algunas comunidades agrícolas medievales inteligentes construían prados de agua, sistemas que temporalmente desviaban arroyos para inundar campos de manera controlada. A los agricultores medievales también se convirtieron en expertos en leer señales naturales que predecían el clima. No tenían imágenes satelitales o modelos informáticos, pero sí tenían generaciones de observaciones de las que extraer. Observaban patrones de nubes, comportamientos de animales y señales de plantas que sugerían cambios climáticos próximos. Un cielo rojo por la noche podría significar buen tiempo mañana, mientras que las vacas acostadas en el campo podrían señalar lluvia próxima. A pesar de todas estas estrategias inteligentes, los agricultores medievales aún perdían cultivos. Por elk, los registros históricos sugieren que las pérdidas significativas de cultivos ocurrían aproximadamente una vez cada 5 años en promedio. Las hambrunas severas ocurrían aproximadamente una vez cada generación, debido a múltiples años de clima terrible en sucesión. A cultivar suficiente comida era solo la mitad del desafío para los agricultores medievales. Igual de importante era asegurarse de que esa comida durara hasta la próxima cosecha, o incluso más tiempo, durante los años malos. Sin refrigeradores, congeladores o métodos modernos de enlatado, los agricultores medievales desarrollaron técnicas ingeniosas de preservación. A los vegetales de raíz, como nabos, zanahorias y remolachas, se almacenaban en pozos subterráneos, llamados clamps. Estos pozos se cavaban aproximadamente 2 a 3 pies de profundidad, se revestían con paja para aislamiento, se llenaban con vegetales, luego se cubrían con más paja y tierra. Algunos incluían un pequeño eje de aire hecho de haces de paja para prevenir el moho. El suelo mantenía una temperatura constante de aproximadamente 45 grados. Perfecto para vegetales de raíz. Los granos necesitaban mantenerse secos por encima de todo. Los agricultores medievales construían edificios especiales de almacenamiento con pisos elevados que permitían que el aire circulara por debajo. El más común era el granero, un pequeño edificio elevado sobre pilares de piedra en forma de hongo que evitaban que las ratas subieran para alcanzar el grano interior. En los graneros, el grano a menudo se almacenaba aún en el tallo o en su cáscara. Para protección adicional a la carne y los lácteos, presentaban quizás los mayores desafíos de almacenamiento. La sal era la superestrella de la conservación medieval, extrayendo la humedad de los alimentos y haciendo imposible que la mayoría de las bacterias sobrevivieran. El cerdo, la carne de res y el pescado se frotaban con sal y se empacaban en capas dentro de barriles o contenedores de arcilla. La sal era tan valiosa para la conservación de alimentos que algunas personas recibían parte de su pago en sal, de donde obtenemos la palabra salario. El ahumado era otro método clave. La carne y el pescado se colgaban en casas de humo especiales, donde un fuego bajo creaba humo fresco que lentamente secaba los alimentos mientras agregaba compuestos conservantes. La combinación de salazón y ahumado podía mantener la carne comestible durante meses o incluso años. Para los lácteos, el exceso de leche se convertía en queso, se cubría con cera protectora o tela y se almacenaba en bodegas frescas para envejecer durante meses. Los vegetales a menudo se conservaban mediante fermentación, el mismo proceso que nos da el chucrut hoy. El repollo, los nabos y otros vegetales se cortaban en rodajas finas, se empacaban con sal en barriles y se dejaban fermentar, proporcionando vitaminas cruciales durante los meses de invierno. El aspecto más notable de estos métodos de almacenamiento es que no requerían tecnología avanzada, solo observación cuidadosa y conocimiento transmitido a través de generaciones. Usando estas técnicas, una cosecha exitosa podía alimentar a una comunidad no solo por una temporada, sino potencialmente durante años. Todos estos enfoques inteligentes de agricultura y almacenamiento de alimentos explican cómo las aldeas medievales lograron sobrevivir e incluso prosperar a pesar de todos los desafíos que enfrentaron. Sus métodos eran sostenibles, eficientes y notablemente efectivos, dadas las tecnologías disponibles. La agricultura medieval no se trataba solo de cultivar alimentos, se trataba de construir sistemas complejos que podían adaptarse, sobrevivir y prosperar en un mundo impredecible. Los agricultores medievales entendían que el éxito no venía de dominar la naturaleza, sino de trabajar con ella. Sus técnicas representaban
una comprensión profunda de los ecosistemas, los ciclos naturales y la importancia de la cooperación comunitaria. En muchos aspectos, los principios que guiaban la agricultura medieval, diversidad, sostenibilidad, cooperación y respeto por los sistemas naturales, siguen siendo relevantes para la agricultura moderna. Han, la historia de la agricultura medieval, es fundamentalmente una historia de innovación humana bajo limitaciones extremas. Estos agricultores, trabajando con herramientas simples y enfrentando desafíos monumentales, desarrollaron soluciones que alimentaron a Europa durante siglos. Su legado nos recuerda que la verdadera innovación a menudo surge no de la tecnología avanzada, sino de la observación cuidadosa, la experimentación paciente y la cooperación comunitaria.